trabajadores y equipos informáticos de la FARC decomisados por Colombia. No, O sea, posta a posta. Fíjense, 94 páginas tiene. Se lo voy a dejar para que puedan ver el índice. O sea, es un informe, fíjense, voy a volver al título. Informe forense de Interpol. ¿Sí? O sea, es realmente material con validez jurídica. Arranca. Obviamente tiene copyright todo. Arranca con agradecimientos. como un libro. Tiene 94 páginas. No 94 páginas de un libro. No, 94 páginas A4. Y está absolutamente, miren lo que es. Marco operativo del examen independiente realizado por Interpol de las 8 pruebas instrumentales de carácter informático decomisadas a la FARC. 8 pruebas. No es que no leo, es la... 8 pruebas instrumentales de carácter informático decomisadas a la FARC. Solicitud de ayuda cursada por Colombia. Apoyo operativo de Interpol a los países miembros. O sea, no solamente está la pericia, sino que está el marco jurídico. Todo el marco jurídico y reglamentario que hizo a esta pericia. Entonces uno dice, ¿qué tiene que aparecer en una pericia? Todo lo que la revista de credibilidad, ¿sí? Y si impacta, pero bueno, mucho más todavía, independencia de Interpol, bueno, y acá arrancan los agradecimientos. ¿Quién lo firma? Ronald Noble, el secretario general de Interpol. O sea, ¿qué trascendencia tiene este informe? Mundial. Todo el mundo, pero cuando digo todo el mundo me refiero a todo el mundo, estaba esperando este informe. De hecho, como decíamos, cambió la estructura de nuestro planeta, este informe particularmente. Bueno, no voy a abundar, lo dejo para que después la gente de CEPA lo manda al curso, lo cuelga sí, en la página. sí, yo les dejo todo el material para que ellos lo vayan subiendo. Bueno, una curiosidad, en realidad no tan curiosidad, digamos, si yo tengo que hacer un informe pericial, voy a tener que hacer algo que se parezca lo más posible a eso, ¿sí? Y lo voy a tomar como normativa. ¿Por qué? Y porque es impresionante. No solamente por eso. Porque si alguien me cuestiona la estructura de mi informe y me dice, no, pero esa estructura no es apropiada para un informe pericial, yo le voy a decir, mire, no voy a discutir su criterio, pero esta estructura es la que fijó Interpol para el informe sobre el análisis de los equipos informáticos que le secuestraron a la FARC. Si a usted le parece que esta estructura no es correcta, podemos llegar a discutirlo. Ese es el tipo de cosas que son... Soy un tomador de mate relativamente novel. Yo nunca tomé mate en mi vida, hace 10 años que tomo mate. Para mi edad, 10 años de poco tiempo, claro. Bien. Otras cuestiones. Hablamos de esteganografía. Hemos leído los PDF que nos enviaron. No lo hemos tratado en el curso. Bien, no lo hemos tratado en el curso. Corrupto. Mirá que me han dicho cosas, pero esa... Dice archivo corrupto de... eso puede ser. No, que trabajo en asuntos internos, che, no me digan nada. Bien, nos quedan unos minutos, vamos a tratar de aprovechar.
Forma de investigar. ¿Cómo investigamos? En principio, ¿qué es la esteganografía? Es la forma de ocultar un mensaje adentro de otro. ¿Esteganografía y criptografía son sinónimos? No, justamente ahí va. Muchísimas gracias por la pregunta. Tarde o temprano iba a llegar. Ahí. ¿Cuál es la diferencia entre la esteganografía y la criptografía? En la criptografía yo te muestro el mensaje y te digo, trata de leerlo y va a estar deformado de tal modo que aunque lo tenga delante no voy a tener forma de interpretar. La esteganografía consiste en que ni siquiera te enteres que existe el mensaje. ¿Sí? Está oculto. ¿Y dónde lo oculto? En algo que teóricamente nos llama la atención. Que ni siquiera trato de esconderlo, si esa es la idea de la esteganografía. La idea de la esteganografía es que mi mensaje, mi información en este caso, pase delante tuyo, vos lo veas pasar y ni te imagines lo que está pasando por delante tuyo. Como algunas noticias. Las noticias generalmente hay lectura entre líneas, y esa lectura entre líneas es la esteganografía. Es lo que trato de meterte, pero en realidad... Sí, donde lo más importante es lo que no se dice. Claro, y de algún modo lo estoy transmitiendo. Pero la filosofía de esto es, bueno, es otra. Mínimamente como para que nos ubiquemos en el tema. El del llevando el mensaje en la cabeza, esto lo encontré mientras estaba haciendo un estudio sobre esteganografía, y es interesantísimo porque los griegos rapaban a alguien, le tatuaban el mensaje en la cabeza. Aparte, la paciencia de estos tipos, claro, le dejaban crecer pelo de nuevo y ahí lo mandaban. Pero no tenían mucho apuro en que llegara el mensaje. Justamente, pensemos también que de todos modos todos los mensajes tardaban en llegar, sea cual sea el medio. Pero, ¿cuál era, que era lo que explicaban acá, cuál era la idea de este mensaje? Que ni siquiera quien lo llevaba sabía lo que es algo que viste que tuviera así, pero tenía que volver a raparse y demás. O sea que era todo un proceso. Encontré una historia, se lo digo rapidísimo, de Juan Manuel de Rosas. Juan Manuel de Rosas en un momento llama a uno de sus capitanes y le dice: tengo un mensaje absolutamente importante. Y dice: tenés que viajar urgente a Jujuy para llevarlo. Entonces el tipo le da el caballo y lo manda. Y le dice: únicamente entregárselo al general Osorio y nadie tiene que saber el contenido de este mensaje, sobre lacrado y con todo su sello. Llega este capitán hasta Jujuy, habiendo salido de Buenos Aires a caballo, para llevar ese mensaje urgente, lo entrega en mano del general, el general rompe el lacre, abre el sobre, saca la carta y la carta decía: mátese al portador por traidor. O buscar su propia muerte. Interesantísimo, ¿no? Porque no era simplemente ajusticiarlo, era hacerle pasar todo. La forma más común que la gente puede identificar la esteganografía son los micropuntos de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Donde el mensaje estaba a la vista de todo el mundo, pasaba, pero nadie lo detectaba. ¿Cómo lo llevamos esto a la informática? El ejemplo que yo les traje acá tiene que ver con guardar un archivo adentro de un archivo de software. ¿Cuál es el secreto de este método en particular, que a mí me pareció absolutamente revelador? Es que yo puedo, a través de este método, insertar información adentro de un archivo sin modificar el tamaño original del archivo, ni en un bit. Y esto, acá, mínimo conocimiento de informática, como decía en el curso. ¿Cómo funciona esto? Bueno, a la descripción de cómo es la estructura de
un archivo, sabemos que todos los archivos que son especiales tienen dos partes, una cabecera, que es la que define el tipo del archivo. Yo sé que una imagen es imagen porque la cabecera me brinda información del archivo de imagen, sé que un archivo es un archivo de sonido porque la cabecera, o sea, no vale de, digamos, no me sirve para un análisis forense que yo agarre un MP3 y le cambie la extensión y le ponga .doc, no me lo transforma en un documento de texto, no lo voy a poder abrir con Word. Si le hago doble clic, lo más probable es que con una aplicación que pueda leer el encabezado lo ejecute como un documento de sonido. Entonces, en esta estructura lo que nosotros nunca debemos tocar es el encabezado, porque me cambiaría la estructura del archivo y lo haría absolutamente ilegible. Y acá es donde empieza a funcionar esto. Y me vengo al pizarrón para hacer lo mismo que tenemos allí. Y esto tiene que ver con el sistema binario más puro. ¿Hay alguien que no esté familiarizado? No, mal hecha la pregunta. ¿Todos están familiarizados con el sistema binario? ¿Sí? En un nivel básico. Binario en 2 minutos. Si yo tengo el número 4382, este número en realidad yo lo analizo diciendo esta columna vale 1, esta columna vale 10, esta columna vale 100 y esta columna vale 1000. ¿Por qué? Porque esta columna es 10 a la 0, esto es 10 a la 1, esto es 10 al cuadrado y esto es 10 al cubo. Porque la base numérica del sistema decimal es el número 10. ¿Sí? Perdón. Pero por favor. Entonces, cuando yo quiero calcular el valor real de este número, lo que hago es el valor que hay en esa columna por el peso numérico de esa columna, es decir, 2 por 1, más 8 por 10, más 3 por 100, más 4 por 1000. Y de este modo obtengo el valor numérico, digamos. 4 no es más grande que 8, pero este 4 es más importante que este 8 por su posición relativa dentro del número y por el peso de esa columna. En el sistema binario es lo mismo, nada más que en el sistema binario hay dos números nada más como base numérica, por lo tanto la base es el 2. Entonces yo voy a tener exactamente la misma estructura y voy a tener 2 a la 0, 2 a la 1, 2 al cuadrado, 2 al cubo y así 4, 5, 6 y 7. Y recuerden que acá adentro lo único que puedo tener en cada una de estas columnas son ceros o unos, ¿sí? Con lo cual esta columna vale 2 a la 0 es 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Con lo cual, si yo tengo un valor numérico que sea el 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, en realidad lo único que tengo que hacer es, como esto es 0, hacer 0 por 64, 0 por 32, 0 por 8, para hacer en esta suma que yo había hecho acá no me sirve. Entonces lo único que hago es sumar los valores, como hacer 1 por 128 me da 128, 1 por 16 me da 16. En definitiva, lo único que hago es sumar el valor de la columna donde tengo 1. Con lo cual va a ser 128 más 16 más 2 más 1. Y ese va a ser el valor numérico que yo voy a tener. Si sumo esto, me va a dar el valor de esta cifra binaria en decimal, que es 128, 130, 147. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? En función de esto, es que han desarrollado este tipo de algoritmos. ¿Por qué? Porque si yo cambio este 1 por un 0, lo que obtengo es el número 146. Y en realidad, si estamos hablando de valores, de sonidos o de colores dentro de un píxel de una imagen, la diferencia entre el 146 y el 147 es prácticamente imposible de notar. Entonces, ¿qué es lo que hace este software? Toma el bit menos significativo de cada, porque esto es un byte, ¿sí? Acá yo junté 8 bits. Toma el bit menos significativo y reemplaza los valores numéricos en cada uno de esos últimos bits con cada uno de los bits que componen el número. Entonces, si yo tengo el número, ¿qué ejemplo uso acá? 213. ¿Sí? Es el ejemplo que tomé acá. ¿Cuál es el valor del 213? 11010101. Con lo cual yo voy a tomar 8 bytes
y voy a tomar el último bit de cada uno y lo voy a reemplazar por este, por este, por este, por este, por este, por este, por este y por este. De modo que cada 8 bytes del archivo original yo voy a poder reemplazar un número del archivo que quiero meter adentro de ese. ¿Estoy siendo claro? ¿Cuál es el misterio? ¿Cómo cada 8 sea el número 8 lo reemplazás? No, yo tomo 8 bytes. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1. ¿Sí? 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1. Y así. Y lo que hago es reemplazo. Este 1 lo pongo acá. Este 1 lo pongo acá. Si yo tuviera el 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, este 0 lo reemplazo y lo pongo acá, con lo cual este va a cambiar y ahora va a ser 0. Y así voy tomando 8 bytes del archivo original y tomo únicamente el último bit para que una vez que yo tenga los 8, acá pueda leer el 213. Los que cambian se modifican en 1. Y algunos no cambian, porque como son 0 y 1, tengo una alta probabilidad, como en este caso, de que si acá hay un 1, acá también haya un 1, con lo cual ni siquiera cambio el byte original. Sin embargo, si el software toma el último bit cada 8 bytes, va a poder encontrar un byte del archivo original. Resultado, yo estoy ocultando un byte sin modificar el tamaño del archivo original, simplemente variando en 1 algunos de los valores de los bytes, ni siquiera todos. Esta proporción lo que me permite ocultar es esto, ¿sí? Cada 8 bytes yo voy a poder ocultar un byte, con lo cual 1 megabyte me va a permitir ocultar 132.000 bytes. Es decir, que por cada mega que pese mi archivo, yo puedo ocultar 130 cada información. No es poco. Si uno dice, pero 1 cada 8, bueno, pero veámoslo en cantidades. Pensemos que un archivo de música pesa 4 o 5 megas, que una imagen hoy día está pesando 5, 6, 7 megas, y entonces pensemos que yo en un archivo de 8 megas puedo ocultar 1 mega de información. Si hablamos de documentos de texto, como es el ejemplo que yo construí acá les dejo algunos programas que pueden utilizar para hacer esto. Algunos hay inclusive en formato directamente de texto. Este es un programa viejito. Yo tomé un double me down y acá es donde está la pregunta. ¿Qué es lo que hacen este tipo de software? No solamente ocultan, sino que además encriptan. Si alguien detectara, supiera o le pasaran el dato de que efectivamente en ese archivo hay oculto otro, además de tratar de encontrarlo, va a tener que desencriptarlo. Si no posee la clave de encriptación, aunque lo tenga, tampoco lo va a poder ver. O sea, doble seguridad. Hay una película que se llama Web, creo. O sea, esto lo transforma y después cuando lo ves, aplica el mismo algoritmo. El otro tiene que tener el mismo algoritmo de esteganografía y el mismo algoritmo de encriptación para desencriptarlo. Esta película trabaja Morgan Freeman y es la historia de una nenita que creo que era la hija de un embajador ruso y que se intercambiaban imágenes con un amiguito y usaban esteganografía porque en esas imágenes que eran absolutamente inocentes de dos niños, la nenita le enviaba mensajes a través de esteganografía a este. Cuando yo estaba estudiando por un caso que estuvimos haciendo, que estaba estudiando esteganografía, me aparece esta película y cuando la vi, una película, bueno, una buena película, interesante.
Así que porque creo que se llama así, telaraña. Sí, que la raptan a la nena. Claro, tiene que ver con un secuestro y ese tipo de cosas. Bueno, ahí justamente aparece el concepto de esteganografía, del intercambio de fotos entre los dos chicos. Y acá hablamos un poco de encriptación, que más adelante se me enfrió un poco por falta de uso, así que el frío me lo tomé yo. Normalmente los dos que más se utilizan, algoritmos de encriptación, son justamente el IDEA y el RC4. El RC4 es un poco más estándar que el IDEA. Y el Enigma, no sé si ustedes recuerdan que era el algoritmo que utilizaban los alemanes a través de una máquina, que era como una máquina de escribir que permitía encriptar los mensajes cifrados que usaban los alemanes. Hay varias películas. Porque en un momento los ingleses capturan una máquina encriptadora y los alemanes no se enteraron y seguían enviando los mensajes encriptados con Enigma y los ingleses los leían con absoluta libertad. Y fue una de las claves de la Segunda Guerra Mundial. De los ejes de la victoria. Sí, pero así, les digo, la Segunda Guerra Mundial podría haber terminado de otro modo si no hubiera sido porque los ingleses podían desencriptar los mensajes alemanes. O sea, un proceso de encriptación realmente determinó el éxito de los aliados en la Segunda Guerra. Hay un cuento de Fontana Rosa muy interesante sobre códigos durante la Segunda Guerra Mundial, donde se enviaban mensajes secretos en recetas de cocina. Por favor, si pueden leerlo, léanlo, es fantástico. Bueno, lo que ven acá es como yo estoy insertando un manual adentro de un archivo de sonido. Lo que ven, ¿se alcanzan a ver las pequeñas variaciones que se producen? Imaginen que para el oído humano esa modificación es absolutamente imperceptible, pero cuando le digo absolutamente imperceptible es absolutamente imperceptible. En los algoritmos que usan esteganografía con imágenes, no solamente modifican los píxeles, sino que tienen software de análisis que detectan áreas de la imagen donde hay gran variedad de colores. Es decir, yo saco una foto acá, no voy a utilizar el software, no voy a utilizar esta parte, porque si acá aparecen píxeles con una mínima variación de color, de todos modos se va a notar un punteado. Ahora, si yo lo hago en cualquiera de ustedes, en la piel, en el pelo, en la ropa, cualquier color que sea así, puedo cambiar píxeles que no van a ser absolutamente perceptibles. Los software de esteganografía tienen también esa capacidad de análisis. En los de sonido, hoy día este es muy básico y aparte es viejo, pero en los actuales también detectan áreas del sonido donde también hay variaciones en la muestra que se obtiene del análisis de las ondas que van a trabajar. Entonces, si hay zonas que son muy continuas, no utilizan esa parte para el ocultamiento de información. Son realmente muy, pero muy efectivos. Bueno, en definitiva, si ustedes se fijan, el tamaño original que quedó del archivo, el manual que yo agregué fue eso. Comprimido, esteganografiado y encriptado adentro de un archivo MP3. O sea, 3 procesos de modificación para poder insertar esto adentro de otro documento. ¿Cuándo se utiliza esto? Muy comúnmente en las redes de pornografía infantil. Una forma muy apropiada. A ver, ¿cuándo utilizan los pedófilos esta metodología? Cuando comercializan el producto. No es lo mismo una red de pedofilia donde un grupo de pedófilos intercambian información que cuando alguien hace de la pedofilia una empresa y vende ese producto, porque quien compra ese producto no pretende participar de una red ilícita, pretende simplemente
obtener un producto y que no lo comprometa lo más mínimo. Entonces, estas empresas generan pantallas que venden lo que fuera, libros electrónicos, imágenes, hay bancos de imágenes que son lisa y llanamente empresas de venta de pornografía infantil. ¿Y cómo trabajan? De este modo, la información viaja esteganografada. ¿Cómo detecta uno esto? No hay forma de detectarlo. Lo que uno detecta es la metodología. En algún momento salta y entonces empieza a analizar. ¿Y cuál es el trabajo? Empezar a analizar archivo por archivo, aplicando distintos software de esteganografado para ver si en algún momento surge algo. Si le pegás con uno. Es así, ¿eh? Es esto. Y a ver si enganchaste algo. Porque realmente no hay forma, no hay forma. Imagínense que yo no puedo... ¿Es efectivo trabajar así? O sea, una aguja en un pajar. En realidad, más que una aguja en un pajar, es esto. Es trabajar al tanteo no estando ciego, porque uno sabe que está. Y no es poco, porque una aguja en un pajar es algo chiquitito. Pero una consulta, el otro tiene que tener el programita para registrarlo también en la máquina. Obviamente, esa es una de las herramientas de investigación. ¿Qué tan desprolijo puede ser un tipo? A ver, si yo estoy analizando la máquina de un empresario, de un comerciante, y me encuentro con un software de esteganografía, es muy probable que sea ese el que está utilizando para poder ver su información. Ahora, con la cantidad de dispositivos portátiles que hay hoy en día, el programa puede es muy probable que el programa lo tenga en un dispositivo extraíble y no lo tenga en esa máquina. En nuestro caso, cuando analizamos esta situación, el software estaba instalado en la máquina. A ver, que nuevamente volvemos al principio. Una de las características básicas de aquel que comete una actividad delictiva es partir de la certeza que nunca lo van a agarrar. Y esa es la ventaja comparativa con la que nosotros contamos. Es muy, pero muy raro aquel que esté participando de actividades delictivas y tenga permanentemente presente la idea de que va a ser atrapado. Puede ser inconsciente de ser atrapado. Eso ya es criminología, no es mi campo. Un campo interesantísimo la criminología. Pero como yo siempre discuto con mi esposa, a mí no me importan los por qué. El por qué no es mi campo, lo mío es el cómo, el cuándo, el dónde. El por qué se lo dejo a los criminólogos. ¿Qué sé yo por qué mató? Yo lo que quiero saber... No cambia. Pero justamente. Entonces, ¿cuál es nuestra mayor ayuda en este tipo de situaciones? Partir del presupuesto que en algún lado cometieron un error, porque en algún lado lo cometieron. ¿Quién es tan minucioso como para cubrir todo eso? Muy poca gente. Muy, pero muy poca. En algunas películas te muestran así el tipo que cuida absolutamente todos los detalles, pero en algún lado se le escapó. Lo que se le escapó, nosotros tenemos que estar en condiciones de poder encontrarlo. A ver, un software de esteganografía puede estar en cualquier lado. Si yo no sé, como decían los griegos, el que no sabe lo que busca jamás encuentra nada. Entonces, si nosotros sabemos lo que estamos buscando, es eso lo que tenemos que buscar. ¿Dónde se oculta algo así? No hay donde ocultar, no hay recovecos no hay rincones oscuros en una computadora. No hay portitas ocultas en una computadora. Todo está ahí a la vista. ¿Dónde oculto algo? ¿Cuál es la forma de ocultar algo en una computadora? Dejarlo a la vista, pero que yo no lo identifique. A ver. Enmascararlo de algún modo. Si yo quiero guardar un punto doc que para mí es determinante, ¿qué voy a hacer? ¿Lo voy a encriptar? ¿Lo voy a esteganografar? No, lo voy a dejar como punto doc así puro, legible, porque si yo lo quiero, porque lo quiero ver. Porque también pensemos en la mentalidad del delincuente. O sea,
y acá hablo del delincuente como una persona que deliberadamente comete delito. Es una estructura mental muy particular. Nosotros cada vez que cruzamos un semáforo en rojo nos sentimos mal. El tipo desea cruzar semáforos en rojo. O sea, no quiero hacer una cuestión lombrosiana de esto, del delincuente como un ser humano que está pensando, pero en general lo vemos en la práctica. O sea, nadie es asesino, hay personas que han cometido asesinatos. No, hay tipos que son asesinos, que disfrutan del asesinato y que están buscando la oportunidad para poder cometer un asesinato, que no es lo mismo que el tipo que llegó, abrió la puerta, lo vio, lo dio, le pegó un tiro a cada uno. Eso no es un asesino, eso es alguien que cometió un asesinato. Ahora, cuando nosotros nos encontramos con alguien que comete asesinato sin una justificación de ninguna índole más que el hecho, estamos hablando de un asesino. En este tipo de cosas, un pedófilo, el tipo va a cometer eso y va a tener todo lo necesario para hacerlo, que no es lo mismo que aquel que por una cuestión de perversión en algún momento accedió a ver ese tipo de material. Es otra cosa. Entonces, cuando nos encontramos frente a esa metodología, tenemos que verla. A ver, nadie... ¿El delito cuál es? El que vende, no el que compra. No, la tenencia no está calificada. En Argentina la tenencia no está penada, salvo que se demuestre que se utiliza para comercialización o distribución. O sea, si yo puedo demostrar... No necesariamente. No necesariamente. Si yo puedo demostrar que ese tipo compartía ese material con un amigo, entonces ya lo tipifico. Comercialización o distribución, dice. Lo que el legislador en Argentina trató de preservar, más que discutible, son los actos privados de las personas, como una cuestión constitucional. Caso único en el mundo, ¿Y pero que vos haces adentro de tu casa? Lo que pasa es que ¿con qué lo estás haciendo? La cuestión es con qué, no es lo mismo que yo tenga mi plantita en el balcón a que yo esté participando de una actividad donde necesariamente se tuvo que tomar a un niño y someterlo a ese tipo de cosas. En ningún lugar del mundo la tenencia no está penada, como en Argentina. El Concilio de Budapest, en el cual nosotros nos basamos, no tiene esa estructura. La misma tenencia pena. Pero bueno, nosotros tenemos algunas cuestiones constitucionales, no tenemos la figura del agente instigador tampoco. Normalmente las agencias de seguridad que trabajan contra la pornografía infantil están permanentemente distribuyendo material de ese tipo y hacer seguimiento de aquellos que lo reciben. En Argentina eso no se puede, es ilegal. Pero bueno, son cuestiones que tenemos que tener en cuenta. Pero a lo que iba, alguien que tiene ese material no lo tiene permanentemente oculto, porque lo usa. Es lo que necesita, es su adicción. Justamente, entonces, ¿qué tan probable es que esa persona tenga todos los archivos estenografiados y encriptados y todos los días a las 10 de la noche desencripte, mire y luego vuelva a encriptar y estenografiar? En algún momento... Algo queda. Entonces, a eso es a lo que iba. Pero es muy probable o que se deje cosas. O sea, a eso es a lo que nosotros apuntamos. El hecho de abrir una imagen deja rastro. O sea, nadie lo tiene ahí guardadito y no lo usa nunca. A eso va. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar. ¿Qué voy a buscar yo? Y si no encuentro nada, voy a buscar cosas sospechosas. Creo que lo hablamos en el primer encuentro. Por ejemplo, si hablamos de Windows, yo debo tener una idea de lo que normalmente me encuentro en el sistema de Windows. ¿Por qué? ¿Cuál es la mejor forma de ocultar un elefante? Meterlo en medio de una manada de elefantes. Entonces, ¿cómo voy a ocultar yo un archivo? Metiéndolo en una carpeta que está repleta de archivos. ¿Dónde lo voy a tirar? En el sistema de Windows. Entonces, yo quiero ver las imágenes, no quiero estar encriptando, desencriptando, abriendo. Entonces, ¿qué hago? Las guardo como DLL en el sistema de Windows. Y bueno, pero ese también es un trabajo medio social. El que lo hace, pero lo hago una vez y me sirve para toda la vida. Yo sé que ahí en el sistema de Windows... Es una cuestión de rutina.
El que lo hace rutinario siempre. Bueno, pero es muy habitual encontrar ese tipo de cosas. Es casi muy habitual. Es casi un protocolo del Es casuística. Por eso es una rutina. Claro. El que hace está acostumbrado a una Claro. rutina. Por eso, ¿Entendés? digamos, ¿qué tenemos que hacer Es como que va a investigadores? fallar o no va a Si fallar. yo me encuentro con una carpeta extraña, digo, esta carpeta contiene algo. Si la encuentro llena de DLL, digo, estos son DLL, abro un DLL con un lector hexadecimal y me fijo, ¿es efectivamente un DLL? Y en un gran porcentaje de casos te vas a encontrar que no. Es la forma de ocultar, pero permitiéndote tenerlo a la mano. Es una metodología mucho más habitual que alguien que tenga la minuciosidad de todos los días comprimir, decomprimir, encriptar, desencriptar, esteganografía y desesteganografía un documento para poder tener acceso a él. Una pregunta, Sí. una frase. En una computadora todo está a la vista, no hay puertas secretas. Así es. Bueno, ¿cuál es el modo de ver todo lo que está a la vista? Un modo práctico. Un modo práctico de ver todo lo que está a la vista mirar, es esto, por saber ejemplo. mirar, ¿cómo? Es saber qué es lo que yo debo encontrar en un lugar apto para esconder. Está bien, sí, pero yo con mi computadora quiero empezar a ejercitarme en mirar todo lo que hay dentro de una computadora. Lo primero que tengo que estudiar es la estructura de la carpeta Windows y el registro de Windows. Qué bueno. Y después los programas instalados también, un programa para ver los programas instalados, los últimos periodos. Una vez que empezás a ver la estructura de la carpeta Windows, a partir de ahí se dispara todo. En Linux o en Unix es mucho menos probable. Yo siempre trato de soslayarlo a esos sistemas operativos. ¿Por qué? Porque en general, en el tipo de problemática que estamos tratando en este curso, es muy raro que se encuentre con un usuario de Unix, a menos que estemos hablando de cuestiones, claro, a nivel empresarial y demás. Ahora, tampoco quiero someterlos a esto, porque quien nunca trabajó con Unix, no es que dice, bueno, me voy a poder estudiar Unix, a ver cómo funciona Unix, a ver cuál es la estructura de Unix. No, olvídense, búsquense un experto en Unix y sepan que pueden recurrir a él cuando lo necesiten. Porque yo te puedo dar la password del root de Unix y te puedo decir, analizame los sínodos de este file system y te dejo y me voy. Y vuelvo mañana a las 3 de la tarde y te encuentro con los ojos así y me decís, no tengo ni idea de lo que es esto, una parva así de manuales, 45 páginas web abiertas y no te moviste ni un centímetro donde estabas anoche cuando te dejé. Linux ha desarrollado entornos un poco más amigables, pero para el usuario, para el tipo que lo usa normalmente. Ahora, meterse debajo de la interfaz gráfica de Linux es lo mismo que meterse con Unix. O sea, eso de software libre, código abierto, yo voy, modifico, sí. Eso es como decir, bueno, sí, yo te doy un BMW y vos si querés modificarle toda la parte electrónica para que levantás la tapa del motor y adentro deciden para dónde voy. Y acá es más o menos lo mismo. El grado de complejidad técnica que tiene estos sistemas operativos hace que sean inaccesibles para alguien que sea realmente experto en ese sistema operativo. Uno porque lo tenés que estudiar primero. Sí, lo estudiás, claro, lo que pasa es que el código también comercial tenés que aprender el código para poder agregar. Pero cosas. obviamente, pero digamos, no solamente necesitas ser un experto en C, sino que además necesitas ser un experto en Unix o en Linux. O sea, tenés que tener una curva de aprendizaje que ni se compara con Windows. O sea, transformarse en un experto en Windows, al ser de código cerrado, yo lo único que puedo tener acceso es a lo que está a la vista. Lo que está a la vista es muy obvio, muy evidente, y puedo meterme a investigar. En Unix o en Linux, si quieren hacerlo, háganlo, pero se van a dar la cabeza contra la Lo pared. pueden utilizar es como un servidor, porque están fraguando después las otras máquinas que están conectadas ya y los sistemas operativos. Más de eso otro que se encuentra. Y mira, yo he encontrado cosas en Linux que jamás me hubiera imaginado si, por ejemplo, no me lo decían. Yo soy administrador de Unix, con lo cual, digamos, pasar de Unix a Linux a mí me resultó extremadamente amigable, pero de todos modos no es lo mismo. No es lo mismo un NetBSD que un Ubuntu. O sea, mientras más te vas acercando a Unix,
más te vas a encontrar que un usuario, un administrador de Unix puede manejarlo. Mientras más te vas acercando a una estructura de distro propia de Linux, te vas a encontrar con otro tipo de expertos que ya hoy día la distancia entre Unix y Linux es lo suficientemente grande como para requerir de dos expertos distintos. Un experto en Unix no se va a manejar tan fácilmente en Linux como hace 5 o 10 años atrás. Cada vez aumenta más la complejidad de los sistemas. Pero bueno, volviendo a la metodología de estudio, ¿qué puedo hacer? Lo primero que puedo hacer es familiarizarme con lo que puedo encontrar. En Windows son 3 cosas fundamentales. Tengo que ver la estructura de la carpeta de Windows y conocérmela al dedillo para que cualquier carpeta extraña diga, ¿y esto qué hace acá? O aunque no diga esto que hace acá, al menos en un vistazo rápido poder descartar 250 carpetas que ya sé que tienen que estar ahí. Conocer muy bien el registro de Windows, lo cual quien lo logre merecerá un reconocimiento público y generalizado, porque el registro de Windows está creado, programado por muchos programadores que en algún momento juntan sus trabajos y tratan de ensamblarlo y generalmente no lo consiguen, con lo cual es un Frankenstein enorme el registro de Windows y es muy heterogéneo como estructura para analizarlo, pero hay que conocerlo. Y lo otro es la lectura de los procesos que están corriendo en memoria, ¿sí? Así, al control suprimir y empezar a ver y familiarizarse con los procesos que uno ve siempre. Y digamos, como vicio profesional, y que les va a servir para ir familiarizándose con estas cosas. Cada vez que se sienten en una máquina, cualquiera sea, hagan este ejercicio de al control suprimir y vean en el visor de procesos cuáles son los procesos que están corriendo y empiecen a distinguir cuáles son procesos de schedule de impresión, cuáles son procesos de conexión a red, ¿no? Y de repente se van a encontrar con procesos y van a decir, este proceso qué raro, no lo había visto nunca, ¿de qué es? Googleenlo y no sería raro que se encuentren con un virus, por ejemplo. Siempre y cuando no se oculten dentro de los procesos anónimos que tiene Windows, pero eso ya, digamos, es ir un poquito más por debajo de la superficie. Bien, nos hemos pasado un cachito de las 9, pero creo que están siendo valiosos los intercambios, cada vez se va haciendo un poquito más y cada vez, al menos es la impresión que tengo yo, podemos hablar con más especificidad de la materia que nos reúne. El primer encuentro fue realmente introductorio, ahora estamos hablando realmente de cuestiones bien específicas del análisis pericial informático, usamos terminología específica y vamos entendiendo bien la filosofía de cómo funciona esto. Repito, no todo va a salir de acá, me encantaría que así fuera, pero si le dijera, de acá van a salir sabiendo todo, pero al menos... perdón por sí. Pero una parte de lo que yo intentaba preguntar en el inicio de la clase era, sabiendo que no todo sale de acá, porque de algún modo el tema se planteó en el primer encuentro, bueno, ¿cómo buscamos por otra parte? Pero además, ¿qué buscamos por otra parte para aprenderlo por otra? ¿Qué se lo ve con y eso son horas de vuelo. Eso es googlear. ¿Cuál es la idea del curso? Centrarse en un tema primero, porque si empezás a buscar todo, no terminás nunca. Obviamente. Y además, que seguramente lo van a experimentar a lo largo del curso, que desde toda la maraña de información que le tiren, hoy están en condiciones de zarandear y saber con qué se quedan y con qué no. Creo que medianamente han ido viendo cuál es la forma de determinar cuál es el material sensible y cuál es el material que no los conduce a nada. Y a partir de ahí, aprovechar esas lecturas para ir viendo. Yo podría, digamos, de hecho lo vamos a hacer, ya lo estuvimos hablando. Era un poco prematuro empezar a tirarle con mucho material al principio, al menos esa era la impresión que teníamos. Porque la idea era que
que ustedes desarrollaran sus propias búsquedas para que fueran notando cómo esas búsquedas iban haciendo cada vez más específicas. Si yo les proveo de material, digamos, corremos el riesgo de que ustedes se aferren a ese material y que no desarrollen su propia experticia, y no es la idea del curso, porque en el curso no le podemos dar todo lo que necesitan. La idea es que ustedes vayan desarrollando, por eso estos encuentros son importantes para el intercambio y para ir separando un poco la paja del trigo. Bueno, después tengo que ver el video de esta clase, a ver qué tal. A ver qué tal queda, me da un poquito de vergüenza. Bueno, por hoy concluimos. Regresan. Alguien, no sé quién, había puesto ayer en Facebook, ya tengo todo preparado, mañana un largo viaje, o algo por el estilo. Lo cual para mí fue terriblemente motivador y fue lo que me llevó a que, a mí me avisaron el lunes que tenía que ir a Santa Fe. Y digo, no, o sea, hay gente que ya está planificando terrible viaje para acá, no podemos cancelar, no puedo llegar tarde, así que bueno, lo sufrió el auto de mi esposo. Pero realmente es muy gratificante saber todo lo que tienen que hacer para poder compartir este ratito. Así que bueno, muchísimas gracias, la verdad, muchísimas gracias. Bueno, nos vemos la próxima.